Vamos a resolver el ejercicio número 137 de la sección 1.3 y nos piden realizar las factorizaciones del inciso A al inciso B y se tratan de trinomios de cuarto grado. Entonces, en el enunciado del problema nos indican una forma de factorizar este tipo de trinomios y nos dicen que si tenemos un trinomio de la forma x a la cuarta más ax al cuadrado más b, podemos factorizarla de esta forma. Es decir, si tenemos un trinomio de esta forma, por decir x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 4, lo podemos factorizar de esta manera y verificamos. Para verificar vamos a realizar la multiplicación de estos dos binomios en forma de columna. Entonces aquí vamos a colocar el primer factor, que es x al cuadrado más 4 y x al cuadrado menos 1. Ahora vamos a realizar la multiplicación de manera cruzada. Aquí vamos a tener x a la cuarta más 4x al cuadrado. Es decir, hemos multiplicado x al cuadrado por x al cuadrado y por 4. Ahora vamos a multiplicar menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado. Menos 1 por 4 es menos 4. Entonces aquí tenemos x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 4. Entonces podemos observar que esta expresión es lo mismo que esta expresión. Entonces eso quiere decir que estos dos factores equivalen a al trinomio dado. Entonces esta es la forma de factorizar, se ha factorizado de esta manera ahora, pero tenemos otro tipo de trinomios. Aquí tenemos un signo negativo, pero aquí tenemos un signo positivo. Entonces, para factorizar este tipo de trinomios, el libro nos proporciona una forma, un método. Entonces aquí tenemos los pasos. Vamos a sumar y restar x al cuadrado. Entonces, esta parte. Entonces vamos a copiar el trinomio que nos dan, que es x a la cuarta más 3x al cuadrado más 4. Esto es igual a... hasta aquí tenemos el trinomio que nos piden factorizar. Ahora el libro nos dice que sumemos y restemos x al cuadrado. Entonces vamos a sumar x más x al cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora vamos a aplicar la reducción de términos semejantes a este término y a este término. Entonces tenemos x a la cuarta más 3x al cuadrado más x al cuadrado es 4x al cuadrado más 4, y esto lo agrupamos y lo restamos con x al cuadrado, que es esto. Ahora vamos a factorizar este trinomio. Para factorizar este trinomio vamos a sacar las raíces cuadradas de los extremos. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de x a la cuarta es igual a x al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora el doble producto de las raíces cuadradas de los extremos es 2 por x al cuadrado por 2. Esto es igual a 4x al cuadrado. Y este término es lo mismo que este término. Entonces podemos factorizarlo como la suma de las raíces cuadradas, es decir, x al cuadrado más 2. Esto es esto y esto es esto. Lo elevamos al cuadrado. Esa es la factorización de este trinomio.
Vamos a colocarlo de color azul para que se note. Y tenemos aquí menos x al cuadrado. Ahora tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, por fórmula de factorización tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a más b por a menos b. Ahora vamos a establecer que esto es nuestro valor de a y esto es nuestro valor de b. Entonces, aplicando la fórmula de manera directa, vamos a tener a, que es x al cuadrado más 2, más b, que es x. Este es un factor y ahora vamos con el otro factor. A, que es x al cuadrado más 2, menos b, que es x. Ahora, ordenando de forma descendente de los exponentes, vamos a tener x al cuadrado más x más 2, x al cuadrado menos x más 2. Y esta expresión factorizada es lo mismo que esta expresión, solamente que aquí está este factor y aquí está este factor. Entonces, este es un método que nos indica el libro. Ahora, también hay otro método que podemos aplicar para factorizar esos trinomios de cuarto grado. Y otro método es la fórmula cuadrática. Y vamos a anotarlo aquí. Una ecuación cuadrática tiene la forma de a x al cuadrado más bx más c. Esto es igual a 0. Esto es la forma de una ecuación cuadrática. Ahora, x o x despejada es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces, esto es la forma y la fórmula de una ecuación cuadrática. Ahora, hay dos formas que podemos realizar la factorización de estos cuatro incisos. Uno es aplicando lo que el libro nos está indicando paso por paso, y otro es aplicar esta fórmula, la fórmula cuadrática. Entonces, en el inciso A, tenemos el inciso A, tenemos el trinomio x a la cuarta más x al cuadrado menos 2. Vamos a aplicar, primeramente vamos a aplicar la fórmula cuadrática, esta fórmula. Entonces, esto vamos a relacionarlo con la forma de la ecuación cuadrática. Entonces, pero antes de aplicar la fórmula, vamos a escribir en forma equivalente. Es decir, en vez de x a la cuarta, vamos a escribir x al cuadrado, y esto elevamos al cuadrado, más x al cuadrado menos 2. Porque por una ley de los exponentes, sabemos que si tenemos a la n elevado a una potencia m, esto es lo mismo a n por m, o n por m. Es decir, la potencia de potencia se multiplican las potencias. Aquí tendremos 2 por 2 es igual a 4, es decir, esta expresión es equivalente a la primera expresión, solamente que es escrita de manera diferente. Ahora, aquí tenemos un x al cuadrado y aquí también tenemos un x al cuadrado. Entonces podemos realizar un cambio de variable donde podemos asignar cualquier variable una letra p, que va a ser
x al cuadrado. Esta letra p puede ser cualquiera. Entonces, en vez de colocar x al cuadrado, vamos a colocar p al cuadrado más, en vez de x al cuadrado colocamos p menos 2, y esto es igual a 0. Ahora lo vamos a relacionarlo con la forma de la ecuación cuadrática. Aquí tenemos a x al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0. En aquí la incógnita es p y aquí la incógnita es x. O sea, podemos tomar la incógnita como p. También aquí lo que nos interesa son los coeficientes. Los coeficientes son a, b y c. En este caso es la constante. O sea, aquí tendremos, o suponemos que tenemos un 1. Entonces a va a ser 1. Aquí también suponemos que tenemos un 1. Entonces b va a ser 1. Y aquí suponemos, o directamente vamos a determinar que c es igual a menos 2. Entonces tendremos los valores de a es igual a 1, b es igual a 1 y c es igual a menos 2. Ahora, teniendo los valores de a, b y c, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces tendremos x es igual a menos b menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. B es 1. Entonces 1 al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Entonces aquí vamos a tener x menos 1 más menos raíz cuadrada de 1. 1 por 1 es igual a 1. Entonces 4 por 2 es igual a menos 8. Entonces aquí vamos a tener menos por menos 8 es igual a 8. Porque menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por menos 2 es más 8. Y aquí está más 8. Y esto es 2. 2 por 1 es igual a 2. Aquí vamos a tener menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 8 es igual a 9. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Aquí vamos a tener 2. Continuamos. Entonces para el valor de x vamos a tener dos valores. Menos 1, primero para el signo positivo, más 3, 2, y por otro lado vamos a tener por el signo negativo. Ahora aquí hallamos simplemente los valores. Menos 1 menos 3 es 2. 2 dividido a 2 a 1. Aquí tendremos menos 1 menos 3 es menos 4. Dividido a 2 menos 2. Ahora vamos a igualar a 0 el lado derecho. Este 1 pasa al otro miembro con su signo cambiado. Vamos a tener x menos 1. Esto es igual a 0. Este menos 2 pasa al otro miembro con su signo cambiado. Y vamos a tener a x más 2 es igual a 0. Entonces estos son los factores. Estos son los factores. Entonces, bueno, aquí tenemos x menos 1 y x más 2, pero aquí vemos determinado como la incógnita p. Entonces, aquí en vez de x podemos colocar p menos 1 es igual a 0, p más 2 es igual a 0. O sea, p y x son las incógnitas, o las variables podrían decir. Ahora, como hemos hecho el cambio de variable, hemos dicho que p es igual a x al cuadrado. Ahora aquí, en vez de x al cuadrado, o en vez de p, vamos a colocar x al cuadrado. Entonces vamos a tener, primeramente, esta es la expresión factorizada. Antes de que nos confundamos, vamos a tener p menos 1 por p más 2. Ahora,
Ahora sí que vamos a volver al cambio de variable. En vez de p vamos a colocar x al cuadrado. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 2. Ahora aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos esta fórmula. ¿Dónde está? Aplicamos esta fórmula. Diferencia de cuadrados. A menos b es igual a más b por a menos b. Entonces, directamente aplicando la fórmula de diferencia de cuadrados, vamos a tener x más 1 por x menos 1. Y esto es toda esta expresión factorizada. Y tenemos el otro factor, x al cuadrado más 2. Entonces, esta es la expresión totalmente factorizada. Ahora, esto es usando la fórmula cuadrática. Ahora también podemos usar la forma en que nos han enseñado o nos ha indicado el libro. Vamos a factorizar de esa forma. Entonces, teniendo el trinomio x a la cuarta, vamos a hacer de otro color, x a la cuarta más x al cuadrado menos 2. Ahora el libro nos ha dicho que sumemos y restemos x. Aquí está. El libro nos ha dicho que sumemos y restemos x al cuadrado. Entonces aquí vamos a sumar más x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la reducción de términos semejantes aquí y aquí. Entonces vamos a tener x a la cuarta más x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado menos 2, esto lo agrupamos y tendremos como el otro término x al cuadrado. Ahora vamos a tratar de factorizar esta expresión. Aquí sacamos la raíz cuadrada y aquí también sacamos la raíz cuadrada. Aquí vamos a tener raíz cuadrada de x a la cuarta es igual a x al cuadrado y aquí vamos a tener raíz cuadrada de 2. Ahora el doble producto de las raíces cuadradas de los extremos es 2 por x al cuadrado por raíz cuadrada de 2. Entonces esta expresión no es lo mismo que esta expresión, entonces no podemos factorizarlo. En este caso tendríamos que buscar otros valores para que este trinomio pueda ser factorizado. Entonces en este caso aplicar el método que nos enseña el libro o que nos indique el libro es un poco más complicado, porque tendríamos que buscar otros valores donde podemos sumar y restar x al cuadrado. Entonces en el inciso A hemos aplicado la fórmula cuadrática y esta es la expresión totalmente factorizada. Ya. Ahora esto es de otra forma, lo voy a llevar aquí para que no ocupe espacio. Aquí faltaba un paréntesis. Ya. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B es x a la cuarta más 2x al cuadrado más 9. Ya. Ahora primeramente vamos a utilizar la fórmula cuadrática.
Y para utilizar la fórmula cuadrática vamos a escribirlo de manera equivalente. Es decir, aquí podemos tener x al cuadrado elevado al cuadrado más 2x al cuadrado más 9. Entonces aquí vamos a realizar un cambio de variable aquí y aquí. Y vamos a tener cambio de variable. Vamos a asignar una variable n que sea x al cuadrado. Entonces en vez de colocar x al cuadrado vamos a colocar n al cuadrado más 2 por n más 9. Ahora vamos a relacionarlo con la fórmula cuadrática. Entonces copiamos aquí, suponemos que tenemos un 1, entonces podemos decir que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 9. Entonces estos valores los reemplazamos en la fórmula cuadrática. Habíamos dicho que aquí n es como la incógnita, n o x es lo mismo. Entonces aquí en vez de colocar x vamos a colocar n. N es igual a menos b, b es igual a 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, c, que es 9. 2 por a. 2 por a es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener menos 2 más menos. Aquí tenemos 4. 4 por 9 menos 36. Aquí es 2. Entonces vamos a tener n es igual a menos 2 más menos 4 menos 36 es menos 32. Entonces aquí tenemos una cantidad negativa. Entonces la raíz cuadrada de una cantidad negativa es imaginario. Entonces, aplicando la fórmula cuadrática no podemos factorizarla. Entonces en este caso tenemos sí o sí tenemos que utilizar la fórmula o la forma o el método que nos enseña el libro. Entonces vamos a copiar. Entonces, utilizando la forma que nos enseña el libro, vamos a sumar y restar x al cuadrado. Entonces sumamos x al cuadrado menos x al cuadrado. Esto lo voy a... es otro inciso. Ahora aquí vamos a aplicar la reducción de términos semejantes a este término y a este término. Entonces tendremos x a la cuarta más 3x al cuadrado más 9, y esto lo agrupamos, menos x al cuadrado. Ahora vamos a tratar de factorizar este trinomio. Si sacamos la raíz cuadrada, vamos a tener x al cuadrado y aquí vamos a tener 3. Entonces el doble producto de las raíces cuadradas de los extremos es x al cuadrado por 3. Aquí es 6. 6x al cuadrado. Entonces esto con esto no son iguales. Entonces tenemos que buscar otros valores que tendremos que sumar y restar. Estos no es válido, estos valores. Entonces vamos a buscar otros valores. Este es el trinomio que nos dan. Ahora vamos a probar con sumar más
4x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la reducción de términos semejantes aquí y aquí. Vamos a tener x a la cuarta más 6x al cuadrado más 9. Esto lo agrupamos y vamos a tener menos el último término 4x al cuadrado. Ahora, si podemos sacar las raíces cuadradas, los que tenemos como aquí, este término es lo mismo que ese término. Entonces la expresión factorizada va a ser la suma de las raíces cuadradas elevado al cuadrado menos, aquí podemos escribir 2x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos una diferencia de cuadrados. Y por la diferencia de cuadrados aquí vamos a anotar la fórmula. A al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a a al cuadrado menos, me estoy equivocando, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces vamos a suponer que esto es a, todo lo que está dentro del paréntesis, y todo lo que está dentro del paréntesis es b. Entonces aplicando directamente la fórmula vamos a tener a que es x al cuadrado más 3 más b que es 2x, y aquí vamos a tener x al cuadrado más 3 menos 2x. Entonces esta es la expresión totalmente factorizada. Aquí podemos notar claramente en este inciso que si queremos aplicar la fórmula cuadrática, aquí obtenemos una raíz imaginaria. Entonces no es posible factorizarlo usando la ecuación cuadrática. Pero si utilizamos el método que nos enseña el texto, sí es posible factorizarlo. Y es esto. Ahora vamos a realizar el ejercicio número C, o el inciso C, y vamos a hacerlo aquí. Vamos a delimitar. Este es otro inciso. El inciso C, tenemos x a la cuarta más 4x al cuadrado más 16. Ahora, si usamos el segundo método, o sea, el método que nos han enseñado o que nos ha indicado el libro, vamos a sumar y restar x al cuadrado. Vamos a hacerlo de otro color. Sumamos x al cuadrado y restamos x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la reducción de términos semejantes aquí y aquí. Entonces vamos a tener x a la cuarta más 5x al cuadrado más 16, y esto lo agrupamos y vamos a tener menos x al cuadrado. Ahora aquí vamos a sacar las raíces cuadradas. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Aquí vamos a tener x al cuadrado, aquí vamos a tener 4.
Ahora el doble producto de las raíces cuadradas de los extremos tiene que ser igual al segundo término. Y esto es 8 por 2, 16x cuadrado. Entonces, esto con esto no son iguales. Entonces tenemos que buscar otros valores donde podamos sumar y restar. Entonces vamos a sumar otros valores. X a la cuarta, que estamos en inciso C, más 4x al cuadrado más 16. Ahora vamos a sumarlo, más 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la reducción de términos semejantes aquí y aquí. Entonces vamos a tener x a la cuarta más 8x al cuadrado más 16, y esto lo agrupamos, menos 4x al cuadrado. Entonces aquí si sacamos la raíz cuadrada vamos a tener x al cuadrado 4. Entonces el doble producto de las raíces cuadradas es igual al segundo término o al término del medio. Entonces podemos factorizarlo como la suma de las raíces cuadradas elevado al cuadrado menos 4x al cuadrado. Ahora esta expresión lo podemos escribir como x o sea 2 por x todo elevado al cuadrado. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces la fórmula es a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado, no, a nomás, a más b por a menos b. Entonces si consideramos que esto es a y esto es b, directamente aplicando la fórmula vamos a tener x al cuadrado menos 4, que es a, más b, 2x, y vamos a tener x al cuadrado menos 4 menos 2x. Entonces ordenándolo vamos a tener x al cuadrado más 2x menos 4, x al cuadrado menos 2x menos 4. Entonces esta es la fórmula totalmente factorizada. Ahora vamos a hacer el inciso D. Vamos a eliminar esta. Entonces aquí vamos a hacer el inciso D. El inciso D. El inciso D es x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Ahora para el inciso D podemos aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, antes de aplicar la fórmula cuadrática podemos escribirlo de su forma equivalente, es decir, x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más 2x al cuadrado más 1. Entonces podemos realizar un cambio de variable a estos dos factores. Entonces cambio de variable, podemos decirle que p sea igual a x al cuadrado.
Entonces, efectuando el cambio de variable, vamos a tener p al cuadrado más 2 por p más 1. Entonces aquí tenemos 1, suponemos que tenemos 1 como coeficiente, y realizando la comparación con la forma de la ecuación cuadrática, vamos a tener a 1 como a, vamos a colocar a es igual a 1, 2 es igual a b, entonces colocamos b es igual a 2, y 1 es igual a c, c es igual a 1. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a tener x es igual a b es igual a menos b, 2, b es igual a 2, más menos, abrimos la raíz cuadrada, b al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos 4, aquí está, por a por c, por a, que es 1, por c, que es 1. Aquí tenemos 2 por a es igual a 1. Ahora aquí 2 al cuadrado es igual a 4, menos 4, aquí es 4, es 0. Entonces directamente podemos escribirlo como x es igual a menos 2 más menos 0. Todo sobre 2. Entonces aquí vamos a tener x es igual a menos 1 y x es igual a menos 1. 1 es para signo positivo, esto es para signo positivo y esto es para signo negativo. Entonces, ahora de cada uno de estos ecuaciones vamos a igualar a 0 el miembro derecho y vamos a tener x más 1, porque este 1 pasa al otro miembro con signo cambiado, es igual a 0, y por otro lado también vamos a tener a x más 1 es igual a 0. Entonces estos son los factores. Entonces aquí tenemos la expresión factorizada, sería x más 1. Ahora, pero habíamos dicho que en un inicio, en los anteriores incisos, que aquí p es como x, entonces aquí lo podemos sustituir p más 1, que es lo mismo. P más 1 es lo mismo, solamente por cuestiones de notación. Ahora vamos a volver al cambio de variable. Un ratito. Mi computadora quiere colgarse. Ahora habíamos dicho que p es igual a x al cuadrado. Ahora, en lugar de colocar p, vamos a colocar x al cuadrado más 1. En lugar de p vamos a colocar x al cuadrado más 1. Entonces esta es la expresión totalmente factorizada del trinomio de cuarto grado. Y con esto queda resuelto el último ejercicio de la sección 1.3. Aquí en este tipo de ejercicios hay que aclarar un aspecto muy importante, y lo hemos descubierto, lo hemos hecho notar en la resolución de cada uno de los incisos. A veces
Para factorizar este tipo de trinomios de cuarto grado, no es suficiente utilizar la fórmula cuadrática. Necesariamente tenemos que utilizar el método que nos ha enseñado el libro, que nos ha enseñado o que nos ha dicho que sigamos paso por paso, como es en el inciso B. En el inciso B, en primera instancia hemos tratado de utilizar la fórmula cuadrática, pero no, hemos llegado a cantidades imaginarias. Entonces, descartando la fórmula cuadrática, hemos utilizado el método que nos enseña el libro y hemos llegado a una expresión factorizada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuándo usar y cuándo no. Cada una de esas dos opciones tienen sus ventajas y desventajas. Una ventaja de la fórmula cuadrática sería que podemos hallar los factores de manera directa, pero aquí, si aplicamos el método que nos enseña el libro, tenemos que buscar los valores que tenemos que sumar o restar. Aquí hemos comprobado que no solamente se puede sumar y restar x, como en este caso, como en el inciso C, hemos tenido que sumar más 4x menos 4x. Entonces, ahí sería la desventaja del método que nos enseña el libro. Bueno, y con esto queda resuelto el último ejercicio de la sección 1.3.